Esta es la historia de cómo escuché por primera vez sobre el reinado de terror de los Osage, un pueblo originario de los Estados Unidos, afincada principalmente en el condado de Osage, Oklahoma, pero que pueden encontrarse en toda Norteamérica. También es la historia de un hombre llamado Darrell, cuyo nieto Frank me contó la historia, y comienza con lo que Frank llamó una tormenta fantasma. He estado trabajando en Oklahoma durante un mes. Nuestro jefe inesperadamente le da a todo el mundo el día siguiente libre, un día para que pudiéramos hacer lo que quisiéramos y con sueldo. Genial.jpg. Esa noche estaba en mi motel, sentado en la entrada, en una de esas sillas plegables mirando el campo frente a mi habitación. Era algo tarde y todos los demás ya dormían. No recuerdo en qué estaba pensando, pero en algún momento escuché una tormenta acercándose. Para los que no me conocen, me encantan las tormentas, así que me senté allí a esperar a que llegara. La oí moverse a través del campo hacia mí. Incluso la oí llegar hasta donde estaba sentado, pero no cayó ni una sola gota de lluvia. De hecho, el cielo estaba perfectamente despejado y podía ver las estrellas. No había ni una sola nube a la vista, pero aún así podía oír lo que sonaba como una lluvia intensa a mi alrededor. Entonces sentí algo rozar mi rostro mientras la tormenta pasaba sobre el motel. Y luego todo volvió a estar en silencio. Al final terminé concluyendo que solo se trató de algún fenómeno natural, tal vez uno eléctrico, porque definitivamente lo sentí alrededor de mi rostro y cabello, y con eso en mente me fui a dormir. La mañana siguiente era mi día libre, así que me levanté tarde. Me decidí por ir a un restaurante cercano para comer algo. Llegué después de la hora punta del desayuno, así que estaba desierto. Solo yo y un anciano tomando un café en toda la barra, quien tras verme comenzó a conversar conmigo la típica trivialidad básica. Fue entonces cuando le mencioné mi extraña ocurrencia de la noche anterior. Tengan en cuenta que todavía le estaba buscando una explicación normal. Le pregunté al tipo si sabía que podría haber sido porque parecía interesado, a lo que me preguntó si había oído algo. Le dije que sí y le describí el sonido. Le dije como al principio pensé que era una tormenta, pero no había lluvia. El tipo entonces me miró con mucha más atención ahora y me preguntó si acaso sentía algo. Sí, sentí algo en mi rostro y cabello, como caminar entre telarañas. Para no hacerla larga, me mencionó cómo existen historias aquí sobre una tormenta fantasma que atraviesa la zona. Las personas la describen como un intenso silbido que suena exactamente como una lluvia intensa. Básicamente, exactamente lo que escuché. Me dijo que en las historias la tormenta pasa sobre las personas y ya está. Hablando de una maldita leyenda aburrida. Estoy en Aburrilandia, pero el tipo parecía interesado en lo que aparentemente presencié. Me dijo que la mayoría de las historias son de hace mucho tiempo y ninguna realmente de la época actual. También me mencionó que la tormenta fantasma a veces se asocia con la muerte, como una banshee supongo. Para ustedes idiotas ignorantes, la gente afirma escuchar el chillido de una banshee y luego alguien muere. Le mencioné esto al anciano y le sugerí que tal vez esa tormenta fantasma solo era algún tipo de fenómeno eléctrico. Tal vez los europeos lo experimentaron cuando llegaron aquí, asociaron el ruido fuerte con la banshee de su tierra natal y boom, tienes la leyenda local que describes. Me felicité por resolver el misterio, pero el tipo me dijo que no, y que según él, la leyenda se remonta a una reunión entre los Osage y los Cherokee. Me dijo que él mismo era parte de la nación Osage, y que fue su abuelo quien le contó esta leyenda cuando era niño. Solía contársela todos los años, me dijo, y luego nos contaba sobre sus propias experiencias. Bueno, adiós a Burrilandia. Amo las historias nativas y en especial las leyendas. Le pregunté si le importaría contarme las historias de su abuelo. Al principio estaba reacio a hacerlo. Es muy larga y hay bastante en ella, pero yo le dije que no había problema, que era mi día libre y que lo que más tenía era tiempo. Tuve que insistir un poco, pero finalmente accedió, así que se acercó tambaleándose hasta mi mesa y se presentó como Frank para sentarse en el asiento frente a mí. Luego comenzó a contarme una historia increíble. Tiene mucha historia, un poco de folclore y también un pequeño misterio de asesinato, y comienza algo así. Sonido de tambores nativos americanos, por favor. Los Osage alguna vez fueron considerados una de las tribus nativas americanas más feroces, con una altura de más de 6 pies,
Eran mucho más altos que la mayoría de los europeos y les encantaba hacer incursiones. Al principio de la historia estadounidense, los cazadores de pieles que se acercaban a los territorios de los Osage eran constantemente atacados y asesinados. Estados Unidos entonces decidió que era hora de dejar de jugar y armando a los enemigos de los Osage los animaron a ir a la batalla entre ellos. Lo que sigue es una serie de escaramuzas intertribales. Las incursiones se aplacan y los Osage son pacificados. Al final tuvieron que firmar una serie de tratados con los Estados Unidos, y eso, amigos míos, es el comienzo de tiempos oscuros para el pueblo Osage. Poco después de renunciar a sus tierras tradicionales, la viruela azotó a la tribu, y como justo en ese momento, Estados Unidos les dijo: tienen que salir de aquí, necesitamos más espacio para los colonos blancos. La gran mayoría de los Osage terminaron muriendo. El resto fue trasladado a la fuerza hacia el oeste, al territorio Cherokee, donde los pocos sobrevivientes establecieron campamentos precarios a la intemperie. La tierra no era la más adecuada para la agricultura, así que los Osage comenzaron a pasar hambre. Luego estalló la Guerra Civil estadounidense, y los Cherokee y los Creek comenzaron a luchar por el control de la política de las tribus nativas. Sin ser partícipes, tuvieron que luchar en batallas sangrientas para sobrevivir. Los Osage estaban justo en medio de todo, rodeados de guerras y muriendo de hambre, y como si añadieran insulto a la injuria, Estados Unidos nunca les pagó lo que les debía por sus tierras. Esta tribu, antaño orgullosa de fieros guerreros, ahora ni siquiera tenían un lugar que pudieran llamar propio. Cuando las guerras terminaron, los Osage enviaron una delegación a Washington, D.C., presentaron su caso y le rogaron a Estados Unidos que honraran su deuda y les pagaran lo que les correspondía por renunciar a su hogar ancestral. El Congreso debatió el asunto. Se decidió que los Osage tenían razón. Se aprobó una resolución. Estados Unidos honró su deuda y pagó a los Osage en su totalidad. La tribu fue salvada, pero aún necesitaban un hogar. Los Osage decidieron usar parte del dinero que habían recibido para comprar la porción de la reserva Cherokee que habían estado ocupando todo este tiempo. Pero los Cherokee dudaron en vendérsela y les contaron a los Osage una historia extremadamente extraña. La tierra que estaban intentando comprar era el hogar de un espíritu misterioso. Cuentan que los Cherokee se encontraron con él durante el famoso Sendero de Lágrimas. Lo escucharon pasar por encima de ellos un día como un trueno que parecía estar siguiéndolos. Su presencia era como el rugido de un río y asustaba a la gente, pero su chamán les aseguró: es solo un espíritu antiguo que no le gusta que lo molesten. Cuando le preguntaron qué tipo de espíritu era, el chamán le respondió: uno que protege la tierra y uno que también es la misma tierra. El chamán les dijo a todos que siguieran marchando y que se mantuvieran alejados de su camino para que él los dejara en paz. El chamán era un anciano y murió poco después de eso, pero los Cherokee hicieron lo que él dijo y se mantuvieron alejados del lugar donde se escuchaba con mayor frecuencia que el espíritu. Con el tiempo simplemente dejaron de hablar de ello por completo. Los ancianos rompieron este tabú para advertir a los Osage. La tierra que estaban tratando de comprar era la tierra donde vivía aquel espíritu. Obviamente, los Osage estaban un poco asustados por esto, pero tampoco se dejaron disuadir. Habían estado viviendo en esa tierra durante bastante tiempo y nunca se habían encontrado con aquel espíritu del que hablaban los Cherokee. Además, necesitaban un hogar y no sabían qué más hacer. Insistieron tanto que los Cherokee al final aceptaron. Así es como nació la reserva Osage y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Sí y no. Los colonos continuaron avanzando hacia el oeste, y los Osage estaban preocupados de que al final los echaran de su tierra nuevamente. Los ancianos se reunieron para decidir qué hacer, y durante esa reunión, según la leyenda, un espíritu se les apareció. Era tal como lo describieron los Cherokee. La presencia del espíritu era como el rugido de un río. El espíritu les dijo a los Osage que aún se avecinaban días oscuros, que su hogar sería ocupado por extranjeros, que la tierra sería desgarrada y devastada. Les dijo que había cuidado de este lugar durante mucho tiempo, protegiéndolo, pero que su tiempo estaba llegando a su fin. Le dijo a los ancianos que ahora ellos debían vigilar la tierra por sí mismos, y a cambio de asumir esta carga, el espíritu les revelaría algo que permitiría a los Osage mantener el control sobre su hogar. Así fue como los ancianos lo escucharon hablar mientras el espíritu les explicaba todo. Cuando terminó, les dijo que siempre estaría allí en la tierra y que los Osage debían recordarlo.
Luego se fue, y el sonido del rugido del río se fue con él. Los líderes Osage estaban asombrados. Una vez más, enviaron una delegación a Washington, D.C. Esta vez no fueron a rogar y suplicar sino a negociar, y siguiendo el consejo de aquel espíritu sacrificaron su tierra. La abrieron para que los forasteros la usaran con la condición de que los Osage retuvieran los derechos sobre el subsuelo de su reserva. El gobierno federal estuvo de acuerdo y aprobó una resolución para sellar el trato. Los términos establecidos por los Osage significaban que cualquier mineral que descubrían en su tierra, ya sea estaño, oro o cualquier otro, les pertenecería únicamente a ellos, y como ya imaginarán, resultó que su reserva se encontraba sentada sobre una mina de oro. No oro literal, sino oro negro, uno de los depósitos de petróleo más grandes de los Estados Unidos. La nación Osage se volvió rica, y tales riquezas se dividieron equitativamente entre los miembros de la tribu. Cada hombre y mujer Osage recibió una parte igual del petróleo. Esta parte se llamaba derecho de propiedad, y al morir este derecho de propiedad pasaba al siguiente pariente más cercano. Todo cambió para los Osage de la noche a la mañana. Coches de lujo, choferes, ropa fina, de todo, y ahí es donde entra en esencia Darrell. Frank me dijo, ese estilo de vida atrae a algunas personas realmente malas. Mi abuelo me contó todo sobre eso. Darrell, el abuelo de Frank, vivía al lado de una mujer llamada Anna. Ella era amigable, habladora y simpática más no poder. También era la amiga más cercana de Darrell. Normalmente ella paraba en el patio cuidando de su jardín, pero un día Darrell no la vio en todo el día. Al principio esto no le pareció extraño. Sabía de hecho que Anna había ido a visitar a su hermana la noche anterior. Por lo general solía volver esa misma noche, pero pensó que en esta ocasión tal vez se quedó. No era nada descabellado, pero con el pasar de los días y con Anna todavía sin volver, la preocupación de Darrell creció. De hecho, creció tanto que visitó a la hermana de Anna para asegurarse de que estaba bien. Estuvo aquí la otra noche, le dijo su hermana, pero se fue, pensé que había vuelto a casa. Ahora Darrell estaba realmente preocupado y ya sospechaba lo peor. Se dirigió a la oficina del comisario y denunció su desaparición. Unos días después, encontraron a Anna, o más bien, encontraron su cuerpo en un barranco, con un disparo en la parte posterior de su cabeza. Darrell y la hermana de Anna bajaron juntos a identificar su cuerpo. Era algo duro para ambos. Durante días, Darrell no pudo sacarse esa imagen de la cabeza, el rostro sin vida de Anna que, en realidad, parecía estar en paz. No podía dejar de pensar en los últimos momentos de Anna, imaginando cómo debió haber sido para ella. Fue algo muy triste, pero eso es solo el comienzo. Cuando encontraron su cuerpo, su derecho de propiedad pasó a su madre, pero 2 meses después, su madre apareció muerta también. Aún más extraño, la oficina del comisario declaró la muerte de Anna como un accidente. Accidente en mi trasero, pensó Darrell. Tenía una maldita bala en la cabeza. Darrell sabía que aquí había gato encerrado, pero podría probarlo y ¿quién querría matar a Anna y a su madre de todos modos? De repente se dio cuenta, tal vez Anna fue asesinada por su derecho de propiedad. Los derechos de propiedad pasaban al siguiente pariente más cercano. Tal vez alguien de su familia estaba tratando de sacar provecho de ese dinero del petróleo. Era una buena teoría, pero también una que no parecía dar resultado. En primer lugar, el primo de Anna también terminó muerto, lo que significa que no hay derecho de propiedad para él. Luego le tocó el turno a la hermana de Anna. Su casa explotó en un accidente fortuito y murió al instante. Su esposo sucumbió a sus heridas días después. Ninguno de ellos recibió el derecho de propiedad. Más tarde, Darrell descubrió que aquel accidente fortuito no fue un accidente en absoluto. La policía descubrió que se había colocado una bomba debajo de su casa. Las pruebas se acumulaban para Darrell. Esto era un asesinato en serie, simple y llanamente. Lo único que no podía entender era quién podría estar detrás de esto. Estaba empezando a volverse un poco loco. Un día, se acercó a la casa de la hermana de Anna y se quedó parado mirando los escombros. Pero todo lo que podía ver era esa imagen del cuerpo sin vida de Anna en su mente, y es la primera vez que la escuchó. Estaba llorando mientras se acercaba una tormenta. Apenas se dio cuenta mientras el sonido de la tormenta pasaba por encima de él.
Sintió una sensación como si algo suave le rozara la cara y levantó la vista. Podía oír la lluvia a su alrededor a pesar de que no había ninguna. Oyó como la tormenta pasó por encima de él. Luego todo volvió a estar tranquilo. Darrell quedó atónito y lo tomó como una señal de que el espíritu de Anna estaba inquieto, que lo estaba llamando para hacer algo para que ella pudiera estar en paz. Darrell se dirigió a la oficina del comisario y se ofreció como voluntario para ayudar en la investigación. Dijo que podía hacer llamadas telefónicas, revisar archivos y lo que necesitaran, pero el comisario le dijo a Darrell que su dolor solo estorbaría. «Vete a casa y déjanos hacer nuestro trabajo». El comisario lo miró directamente a los ojos y le dijo: «No quiero que te lastimes», y se lo dijo como una amenaza que hizo que Darrell dejara regañadientes a su oficina. Aún así, Darrell se mantuvo al tanto de todo. Estuvo atento cuando la oficina del comisario arrestó a un hombre en relación con las muertes, y estuvo atento cuando el hombre fue liberado. Es más, Darrell preguntó por ahí. Nadie sabía quién era este hombre, no era Osage, y los rumores sobre que estaba afiliado a algunas pandillas locales solo eran eso. Darrell también se mantuvo atento a los periódicos. Un día encontraron un hombre Osage en relación con Anna muerto a tiros en su auto, y otro fue encontrado envenenado en un tren. Ahora, Darrell no era el único que estaba prestando atención. Ha estado haciendo preguntas, y la gente lo notó y comenzó a pensar, ¿y si tiene razón? Empezaron a temer lo que Darrell había estado sospechando desde el principio. Alguien estaba apuntando a los Osage por sus derechos de propiedad. Nadie estaba a salvo, y luego, como si quisieran demostrarlo sin lugar a dudas, murió el hijo del jefe Osage. Su nombre era George Bitther y fue envenenado. Los médicos lo llamaron envenenamiento accidental, lo que sea que eso signifique. Bitther murió en una sala abarrotada de un hospital de la ciudad de Oklahoma, pero por suerte, no antes de hacer una llamada. Estaba frenético al teléfono, diciéndole a su abogado que tenía pruebas contundentes que vinculaban a alguien con los asesinatos en la reserva. Se desconocen los detalles de su conversación, pero lo que sea que Bitther le haya dicho lo dejó espantado. De inmediato llamó a la oficina del comisario. El personal del hospital lo recuerda hablando enojado por teléfono. El abogado informó a la oficina del comisario que actualmente tenía en su poder ciertos documentos proporcionados por Bitther relacionados con los asesinatos. Su abogado tenía la intención de armar un gran escándalo al respecto. Colgó el teléfono y subió a un tren rumbo a la reserva y llevaba consigo un maletín. Iba a reunirse con el comisario en persona, pero desafortunadamente el abogado nunca llegó. Encontraron su cuerpo arrojado del tren, con el cráneo destrozado y sin maletín. En este punto, Darrell estaba al límite de su ingenio. Sabía que quien mató a Anna aún estaba ahí fuera y seguirá matando a menos que alguien haga algo al respecto. Bueno, alguien intentó hacerlo. Al parecer, las misteriosas muertes llaman la atención. Un día un grupo de hombres blancos bien vestidos llegaron a la reserva. Afirmaron trabajar para una pequeña entidad gubernamental llamada la Oficina de Investigación, que luego se convertiría en el FBI. Desde el principio quedó claro que había tensión entre la oficina del comisario y los chicos de la oficina. Nunca se hizo ninguna declaración pública al respecto, por supuesto, pero los rumores aún así se propagaron. Rumores como que la oficina del comisario estaba obstaculizando la investigación y que alguien fue descubierto destruyendo pruebas y documentos. Otro rumor decía que el hombre no Osage, que originalmente fue arrestado por la oficina del comisario, aquel que nunca acusaron, hizo una confesión mientras estaba bajo custodia. En su confesión, implicó un hombre llamado Bill Hall. Según este hombre, Hall le ofreció dinero para matar a Anna y a su familia. Esta revelación dejó a Darrell atónito. De hecho, dejó a todos atónitos. Bill Hall no era una figura desconocida. Era un hombre blanco que había vivido en la reserva durante décadas, mientras que la tribu Osage se hizo rica de la noche a la mañana gracias a sus reservas de petróleo. Hall ganó su fortuna lentamente a lo largo del tiempo a través del comercio de ganado. Se decía que era astuto, terco y duro, y la gente dice que tenía tantos políticos locales en su bolsillo y también a las fuerzas del orden de la tribu. Se le ha acusado de crímenes antes, pero nunca ha enfrentado tiempo en prisión. Si Hall estuvo realmente involucrado en la muerte de Anna, eso explicaría por qué la oficina del comisario estaba obstaculizando a los chicos de la oficina. También podría explicar lo que Bitther sabía y por qué fue envenenado, y también explicaría la extraña advertencia del comisario a Darrell: no quiero que te lastimen. Para este punto,
Darrell había desarrollado una teoría sobre Bill Hall y su implicación en los asesinatos de las personas por sus derechos de propiedad. No era perfecta, pero al menos Darrell tenía una teoría. Hall estaba intentando aumentar su fortuna persiguiendo los derechos de propiedad de las personas, contratando hombres para que los maten por él. Tal vez incluso tenga cómplices en el interior, familiares con los que compartiría el dinero del petróleo. La oficina del comisario sabía algo al respecto, pero ¿están realmente involucrados en los asesinatos o simplemente tienen las manos atadas por el poder e influencia de Hall? Sea como sea, Darrell había estado buscando una forma de hacer justicia por Anna. Al final se decidió porque Bill Hall estaba detrás de los asesinatos y que las fuerzas del orden público estaban protegiendo al ganadero que tenían miedo de ir tras él. De cualquier manera, Darrell no tenía elección, tenía que hacer justicia por su cuenta. Darrell imaginó a Hall ordenando el asesinato de Anne y las señales que recibió de ella en la casa de su hermana. Esas cosas nublaron su mente, y era tarde cuando regresó a casa desde el trabajo. El sol se estaba poniendo cuando entró en su casa para buscar su arma. La reserva estaba oscura mientras avanzaba hacia el rancho de Bill Hall. Estaba completamente solo, y en la distancia se acercaba una tormenta. Subiendo una pequeña colina que dominaba el rancho de Bill Hall, Darrell distinguió a 4 hombres que parecían estar vigilando la entrada. Todos armados, pero a Darrell eso no le importó. Ya no estaba pensando. Desde donde estaba pudo ver la casa principal del rancho. Probablemente estaba allí en ese momento, pensó, con su esposa e hijos alrededor, todos vivos menos Anna. Darrell descendió por la colina y como un hombre poseído marchó hacia su propia muerte. Los hombres que custodiaban la entrada no lo notaron al principio y logró acercarse bastante antes de que lo hagan. Uno de los hombres le gritó una advertencia. Le dijo a Darrell que estaba entrando en propiedad privada. El hombre sacó su arma y le gritó otra advertencia, pero Darrell estaba casi en la puerta. Entonces levantó su arma y disparó 2 tiros. Uno de los hombres recibió un disparo en el pecho y el otro en el brazo. Ambos cayeron al suelo. Los otros 2 hombres que quedaron de pie sacaron sus armas y dispararon contra Darrell, pero él se apresuró a refugiarse detrás de un granero grande. El sonido de la lluvia que se acercaba se ahogó momentáneamente por el aguacero de disparos. Darrell estaba atrapado y lo sabía. En el momento en el que saliera detrás del granero, los hombres descargarían sus armas contra él. Su plan ahora era llegar a la casa principal. Darrell no se detendría hasta llegar allí. Se preparó para enfrentarse a los 2 hombres, pero fue entonces cuando llegó la tormenta. Su rugido se extendió por todo el rancho. Sonaba como lluvia, pero no había ni una sola gota a la vista. Darrell sintió la familiar sensación de algo que rozaba su rostro, mientras que al otro lado del granero, los hombres estaban gritando y disparando algunos tiros, pero ¿a qué? El sonido de la tormenta era casi ensordecedor ahora. Los gritos siguieron, pero los disparos no, y cuando Darrell asomó la cabeza, vio a los hombres corriendo hacia la casa principal. El aire estaba lleno de ese sonido silbante de una lluvia intensa. Los ojos de Darrell entonces se dirigieron a los 2 hombres a los que disparó. Ambos seguían rendidos en el suelo. Darrell se acercó y se arrodilló junto a ellos. El que recibió el disparo en el pecho obviamente estaba muerto, pero ¿qué le pasó al que recibió el disparo en el brazo? Su rostro estaba hinchado y morado, como si hubiera recibido una paliza severa y no estaba respirando. En la distancia, los gritos de los otros 2 hombres se convirtieron en gritos de agonía. Darrell estaba asustado. ¿Qué diablos está pasando aquí? De alguna manera, en medio de su miedo, la imagen de Anna apareció en su mente. Mirando a los 2 hombres que mató, la sensación de culpa la abrumó. Sus dedos se entumecieron y dejó caer su arma. Se levantó rápidamente y se apresuró lejos del rancho. Mientras corría hacia la casa, siguió escuchando el rugido de una tormenta a lo lejos, y justo debajo de eso, apenas pudo distinguir los gritos de agonía de los hombres. Al día siguiente, cuando Darrell se despertó, había un pensamiento en su mente. ¿Qué diablos pasó anoche? No estaba seguro de cómo explicarlo. Fue lo mismo que experimentó en la casa de la hermana de Anna, pero más intenso y más enojado. ¿Era el espíritu de Anna o algo más? Sea lo que sea, salvó la vida de Darrell. Si no hubiera aparecido en ese momento, Darrell habría salido de detrás del granero y los hombres de Hall lo habrían llenado de balas. Mientras pensaba en esto, recordó: dejé mi arma en el rancho anoche. Su corazón se hundió. La oficina del comisario encontraría su arma, o tal vez los chicos de la oficina lo hagan. Sea como sea, lo rastrearán hasta Darrell y luego lo llevarán a la cárcel.
Por un breve momento, Darrell consideró escapar de la ciudad, pero en cambio, se sentó y esperó a ser arrestado. Quizás sea la culpa por matar a esos dos hombres, o quizás sea el hecho de que le falló a Anna. Se suponía que iba a hacer justicia por ella, pero sea cual sea la razón, se sentó allí y esperó a las autoridades. Mientras esperaba, tomó un libro y comenzó a leer, un libro sobre la historia de los Osage. Mientras lo leía, recordó una extraña leyenda, una historia sobre cómo los Osage compraron sus tierras a los Cherokee, y cómo los Cherokee les advirtieron sobre un espíritu que residía en la tierra y que, según la descripción, se hacía presente con un rugido como el río. ¿Es esto lo que escuchó? Según las historias, el espíritu se fue para no regresar nunca más. ¿Acaso volvió la noche pasada por alguna razón? Y si es así, ¿por qué? En ese momento, un coche de patrulla se acercó a la casa de Darrell. Era del comisario y estaba solo. Llamó a Darrell y le dijo: escuchamos que hubo un tiroteo en la propiedad de Bill Hall anoche. Darrell guardó silencio, mientras veía su arma en el asiento del pasajero del comisario. 4 hombres murieron, le dijo el comisario. Uno de ellos fue disparado en el pecho, y los otros 3 fueron golpeados hasta la muerte. Darrell pensó en el hombre con la cara hinchada. ¿Fueron encontrados los otros 2 hombres de la misma manera? Eso suma un total de 4 asesinatos. El comisario debería haberlo arrestado en ese momento, pero en cambio tomó el arma de Darrell y se la entregó. Desafortunadamente, no se encontraron pruebas que vinculen a nadie con el crimen, le dijo. Darrell no se movió. El comisario lo obligó a tomar el arma. Ten cuidado ahí fuera, le dijo. El que mató a esos hombres no ha sido capturado. No necesito que alguien más salga lastimado. Antes de irse, le dijo una última cosa. Voy a hacer las cosas bien. Luego, el comisario salió de su camino de entrada y se fue. Poco después arrestaron a Bill Hall. Los chicos de la oficina pudieron armar un caso con la ayuda del comisario. La reserva exhaló un suspiro de alivio. Los asesinatos habían llegado a su fin. Más tarde, Darrell se enteró de que Hall no sería acusado por el asesinato de Anna. Hay demasiadas pruebas faltantes para eso, pero la oficina pudo vincular a Hall con el asesinato del primo de Anna, y que por ello enfrentaría cadena perpetua. No fue exactamente justicia para Anna, pero Darrell de igual forma lo aceptó. Un año después visitó la tumba de Anna. Era la primera vez que veía su lápida, y fue gracias a ella que se dio cuenta de que todo este tiempo, en realidad no había estado buscando encontrar paz para el espíritu de Anna, sino que nunca había aceptado su muerte. No sabía cómo dejarla ir y encontrar paz dentro de sí mismo, pero ver esa tumba lo hizo real por primera vez. Darrell se derrumbó en lágrimas mientras que a lo lejos se acercaba una tormenta. Una tormenta que pasó sobre el cementerio y sobre Darrell, mientras él lloraba y sentía las gotas de lluvia cayendo del cielo sobre sus manos. Cuando la tormenta pasó, ya no le quedaban más lágrimas. Esa es una historia increíble, le dije a Frank. No podía pensar en nada más que decir. Frank dijo que su abuelo solía sentarse cada primavera y contarles historia, siempre en primavera, y es porque es cuando murió Anna. Más tarde en su vida, Frank se preguntó si su abuelo se había inventado toda la historia. Leyó todo lo que pudo sobre la historia del pueblo y en sus lecturas encontró algo. Lo llaman el reinado del terror de Osage, una serie de asesinatos relacionados con los derechos de propiedad de los Osage. La mayor parte de la información que encontró Frank coincide con la historia que le contó su abuelo, pero nunca pudo encontrar nada acerca de que los Cherokee creyeran en un espíritu que vivía en la reserva de los Osage, ni sobre el encuentro entre los ancianos Cherokee y los Osage, pero creció escuchando historias sobre la tormenta fantasma de la gente del pueblo. Su abuelo solía decirle que era el mismo espíritu al que se enfrentó, solo que ahora era más débil. Le pregunté a Frank si creía en eso, a lo que Frank se encogió de hombros y me dijo: si hubieras escuchado a mi abuelo contarlo, también lo creerías. Después de eso, Frank y yo nos separamos, pero voy a ser honesto, su historia me impactó esa noche. Estaba parado en la puerta de mi motel, mirando hacia el campo al otro lado del estacionamiento. Tenía trabajo al día siguiente y necesitaba irme a dormir, pero terminé soñando despierto durante mucho tiempo. Pensé en los Osage marchando por ese campo, hambrientos buscando un lugar donde quedarse. Pensé en el comisario encontrando el cuerpo de Anna allí, y pensé en el abuelo de Frank marchando durante la noche para vengar a su amiga. Eso me hizo pensar. Cuando vi por primera vez el campo, pensé que estaba seco y feo, pero nunca me puse a pensar que algunas personas pasaron sus vidas en esa tierra, mataron y murieron por ella,
y es una locura que ni siquiera conozcamos la mitad de la historia. De todos modos, buenas noches X. Espero que duerman bien.